Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una vez más en estas presentaciones de escritores con sus obras en este evento organizado por el Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras, dirigido por la escritora Teresa Ávila de Córdoba y, bueno, quien les habla, uno de sus coordinadores, Gabriel López de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y tenemos el agrado de estar en compañía de una gran amiga y colaboradora también de este colectivo cultural, Delicia Valdés. Ella nació en San Pedro, Jujuy, Argentina. Escribe poesía, narrativa, teatro y canciones. Ganó el concurso anual de poesía, fábula y cuento de su localidad desde el año 2009 hasta el 2013. Participa en antologías de nivel local e internacional. Entre sus galardones tenemos el tercer premio en el Concurso Nacional de Poesía de la provincia de Córdoba, año 2011, y primer premio de Prevaradero 2017. Ha participado además en diversas ferias del libro, tanto en Argentina como en el exterior, actuando como expositora y cantante. Es miembro de diversos grupos culturales en Jujuy, autora en letra y música de la primera cantata de la provincia de Jujuy llamada Cantata Almita Sibila. Esta cantata está referida a la vida y muerte de Visitación Sibila, una mujer que tuvo un trágico final a principios del siglo XX. ¿Qué cuenta la cantata? Esta cantata relata a través de diferentes expresiones artísticas, como coplas, vidalas, bagualas, zambas, chacarera, cueca, balambo, lecturas, recitados, declamados, música instrumental, danza, la verdad que muy interesante la variedad de expresiones artísticas, que relata la vida y muerte de Visitación Sibila. La narración musical está compuesta en base a un hecho real y la versión correspondiente a la que se conserva la tradición oral del pueblo de Jujuy. Visitación Sibila, hoy conocida y reconocida como Almita Sibila, es venerada como un ser religioso, digamos que por sus fieles seguidores que se encuentran de a miles y cada vez, la verdad que cada vez más. Tanto la víctima como el victimario residían en inmediaciones del escenario del crimen y la infortunada joven tuvo una muerte muy cruenta, ya que fue secuestrada, golpeada, violada y asesinada, y según algunas versiones, eviscerada y devorada por su victimario, llamado Leonardo Condori. Esto ocurrió el 1 de junio del año 1908, y bueno, aquí tenemos a Delicia Valdés, quien ha trabajado y sigue estudiando sobre la vida de esta Visitación Sibila. Bienvenida, Delicia. Buenas tardes, muchas gracias Gabriel, muchas gracias queridos espectadores. Un gusto poder estar acá compartiendo sentimientos, pensamientos, proyectos, metas. Efectivamente, como dijo Gabriel, estoy presentando el libro de la cantata y lo voy a hacer empezando con un tema musical. ¿Cómo no? Esta es la historia más triste. Quiero cantar, Amita, ayúdame, Amita, ayúdame.
Una bestial con la mató. La mató, la abusó, la abusó y devoró. Visitaciones quiero contar. Almita, ayúdame. Almita, ayúdame. Bravo, bravo. Muy, nada mejor que comenzar con este tema en una historia muy, muy desgarradora, ¿no? Yo en particular la conocía muy por arriba y a la raíz de esta entrevista que íbamos a tener me interesé un poco más, comencé a leer y la verdad que eh, es una historia muy, muy fuerte como muchas otras tantas que han sucedido y suceden, ¿no? Lamentablemente. Pero está bueno que esta historia sea narrada de la manera como la haces, a través de tu música. Sí, gracias Gabriel, este es uno de los 13 temas que componen esta cantata, que están plasmadas en este libro, y es una vidala Sí, de letra propia y de música popular de la vidala norteña. Esta vidala cuenta a grandes rasgos lo que ha sido la suerte o mala suerte de esta mujer. sí, Bueno, esta cantata surge así espontáneamente porque desde muy niña empecé a conocer esta historia, que primero la conocí como un cuento maravilloso, como esos cuentos de Caperucita Roja, donde un lobo es capaz de comerse a un ser humano, o como el Hansel y Gretel, donde una bruja se come a los niños. Entonces, un poco como que es fantasía y un poco realidad, y entendiendo que son cuentos que cuentan los grandes, los abuelos, como cuento ahora yo, para educar. Entonces es como que es un consuelo pensar el niño, por ejemplo, yo cuando era niña pensaba que nos mentían para que hagamos caso. Y me parecía bien porque la verdad que somos bastante desobedientes los niños. Pero grande fue mi sorpresa cuando encontré en el ropero de mi abuela documentos que me daba cuenta de que esa historia había sido una verdad. Y bueno, era muy niña, tendría unos 9, 10 años, 11 quizás. Y como para contar lo que había leído, tenía que admitir que había leído bibliografía o revistas, lo que sea, de adultos, y nos era totalmente prohibido en esas épocas. sí. Entonces lo oculté durante años, hasta que un día, bueno, eh, pensé que yo ya estaba bastante grande, tendría alrededor de 13 años, y en una reunión, aprovechando que estábamos todos, mi papá, mi abuela, mis tíos, mis primos,
hablé sobre el tema y de lo que descubrí en el ropero. Entonces mi abuela me dijo, nunca te dije que era un cuento. Yo cuento, pero nunca digo que si es un cuento o no. Y esto era verdad. Y bueno, a partir de ahí empecé a conversar con mi abuela y con mi papá, a indagar sobre la temática esta. Y bueno, mi papá tenía sus teorías porque había el rumor de que la policía la había encontrado al otro día sin vida. Pero lo popular decía que ella había estado secuestrada varios días. Y decía mi papá de que ella tenía una herida en la yugular, que es una cuestión oficial que figura en los documentos, que él se la obturaba para que no siguiera muriendo, para que no se debilitara, y así poder aprovechar de ella. Y cuando veía que ella luchaba, porque era una mujer muy valerosa, defendió su honor hasta con su propia vida, según testimonios del propio asesino, ¿no? Sí, sí. Cuando ella recobraba fuerzas, él volvía a alargar la herida, la debilitaba y bueno, así la tuvo varios días hasta que finalmente murió. Y según la literatura popular, los testigos últimos, porque ya pasó hace muchísimos años, mi abuela era muy jovencita entonces, y según esos testimonios, ella fue encontrada el otro día y la literatura popular dice que estuvo secuestrada varios días. Bueno, yo sobre eso, como no admitía haber crecido con esas ideas que recién descubrí hace pocos años, cuando encontré realmente la documentación y todo aquello a través de investigar qué es lo que sucedió realmente con Visitación Civil, si es como me enseñaron mis mayores o es como dice el documento policial. Entonces se me movió una investigación que estoy haciendo allí en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Y bueno, estoy por buen camino porque ahí estoy viendo que día a día estaban las noticias y tengo conocimiento, según un recorte de un periódico que conservo, que eso ha sido publicado en Buenos Aires y ahí consta la fecha en que fue encontrada. Entonces, eso es lo que a mí me mueve para que se diga la verdad. Entiendo que en esa época quizás no se dijo la verdad por los prejuicios. Sí, tal cual. Se imaginan que en ese tiempo digan en Jujuy la gente se come entre sí, los indios de Jujuy o los collas de Jujuy, como los quieran llamar, se comen entre sí. Entonces, para evitar esa noticia, digamos, de antropofagia, pienso que se debe haber ocultado ese aspecto, lo cual no es muy honesto, pero yo lo comprendo. Otra causa podría haber sido la impericia de la gente que estaba en la búsqueda, porque el asesino estaba muy cerca, Sí, sí. la víctima también, y sin embargo ninguno de los dos era encontrado. También pudo haber sido eso para no poner al descubierto la impericia del cuerpo de policía o investigación. Bueno, sea cual fuera la causa, a mí me parece interesante descubrir en honor a la verdad, en honor a la justicia, y sobre todo porque aunque esto ya pasó y no por eso pierde vigencia o importancia o dolor todavía, lo más doloroso es que esto aún persiste. Y esto está en cada página prácticamente del libro, porque es un pedido, un llamado al mundo, sobre todo a la gente de acá, a mis congéneres, a mis coprovincianos, cambiar esta conducta, revertir la situación, porque especialmente en esta época de pandemias se ha notado la cantidad de crímenes cometidos y bueno, sobre los que yo también escribí para estas mujeres que tan recientemente han perdido su vida y siguen sucediendo, que solamente hoy día, bueno,
no quiero hablar ya de más noticias, sino de soluciones, de ver el modo de salir de esto, porque sí hay una solución, porque si alguna vez empezó es porque esto estaba a cero. Entonces volver de nuevo a recobrar esa libertad, sobre todo la libertad de pensamiento, la educación, cambiar algunos vicios y sobre todo a los más responsables, que son las autoridades, las autoridades en todos los aspectos, ¿no? Las policiales, las judiciales, las educacionales, las administrativas, bueno, de todos los estamentos que nos dominan en una sociedad, a hacer un tratamiento como corresponde cuando ocurren estos casos, para dejar realmente una enseñanza, una lección, más allá del castigo, porque el castigo, bueno, cada uno de acuerdo a su pensamiento dirá que lo perdone Dios, o que vea la justicia, los abogados que vean qué van a hacer, y yo me dedicaré a lo mío. Entonces, este libro trata de eso. Y he ido haciendo los temas así espontáneamente, de acuerdo con la forma en que me contaban. Por ejemplo, mi abuela que decía que esa tarde el caballo volvió solo. Entonces, bueno, yo escribí un romance sobre, que se llama Crines Rojas, sobre que el caballo volvió solo. Luego, el tema de la tumba de la Sibila, que también visitábamos frecuentemente porque vivimos cerca del cementerio, mi familia es ambulante y vende flores, velas, coronas, y también se vende hasta comidas, bebidas en época festiva, ¿no? Entonces ese acercamiento ha hecho de que yo tengo una amistad que ha surgido, diría yo, de una manera misteriosa, porque no conocía esta historia, y sin embargo en el cementerio, siendo niña, cuando me encontraba frente a esa tumba, después de jugar y retosar por encima de todas las tumbas, incluso la tumba de mi abuelo, que había muerto hace poco, cuando yo era niña, yo tendría unos 5 años cuando murió mi abuelo. Pero cuando llegaba a ese altar, a esa tumba, se acababa mi juego y empezaba la contemplación, que es lo que me pasa hasta ahora. Sí, sí. Sibila, Visitación Sibila para mí es una amiga, Sí, una sí. amiga que me pide, me llama, me dice que se sepa la verdad. Justamente tengo un tema que se llama así, que se sepa la verdad. Y más allá de que pueda ser o no que haga milagros, porque se ha investigado, hay una escritora que es Jujuy, Ángela Ponce, que ha investigado muchísimo sobre ella y ha presentado muchos testimonios de sus milagros. Y en estos momentos, Visitación Sibila está siendo estudiada y puede convertirse en cualquier momento en la primera santa de Jujuy, para lo cual también hice una composición así con el malambo. Y bueno, en toda esta soledad de encontrarme con versiones que me sacuden la mente al enterarme de que los documentos policiales hablan de que se le encontró al otro día, quiero agradecer que en esa soledad aparecieron otros escritores, escritoras, con versiones que coinciden con la versión popular con que yo aprendí a conocer a Sibila, que son las hermanas Torres, Sara Estela Torres y Amanda Torres, que escribieron no por ninguna urgencia literaria o querer ser escritora o resaltar, sino para dar testimonio de una confesión y legado que les ha dejado el padre, la verdad, que es la que cuenta la versión popular, antes de morir, les dijo, porque él fue uno de los policías que apresó al victimario, a este asesino, a Leonardo Condori. Entonces, para mí tiene mucho valor y he dejado de sentirme en soledad y he visto de que, bueno,
mi familia no me inventó una historia o un aspecto de la historia, sino de que es una realidad. Y bueno, en eso estoy investigando, y bueno, esta pandemia me está frenando prácticamente 2 años, porque ya venía yendo a Buenos Aires, y bueno, espero que Dios nos dé vida y salud, y podamos terminar esta investigación, porque es importante. Sí, sí. Importante porque la verdad es lo único que nos libera, que nos hace sentir mejor y nos hace ser mejores. Más una situación como esa. Y imagino también las dificultades, por ejemplo, el caso de los informes policiales y eso es una época complicada porque hay muchas cosas que se cambiaban o la versión o no se ponía nada y pasaba de largo. Hoy, a día de hoy, digamos, sucede todavía, pero algunas cosas, pero en esa época era terrible porque el ocultamiento que había y quizás por ahí, por ese lado, se dificulta un poco más. Sí, así es. Y bueno, eso es lo que a mí me mueve. Aparte que me encantaría que aún gente letrada, gente que está en esto de médicos forenses o abogados juristas, no sé cómo se llaman exactamente los que analizan los crímenes, puedan leer los testimonios que existen, porque eso está ahí en los documentos policiales y judiciales, acá en los archivos, a los Sí. que yo tuve acceso, gracias a Dios, porque en principio no me querían acceder, porque la señora que escribió el libro, que la quiere santificar, tiene la versión oficial. Y yo, al tener otra versión, bueno, hubo como una controversia y Sí, no me sí, querían sí, sí. dar los documentos. Bueno, hasta que al final, tras una larga historia, yo consigo los papeles, y a mí me parece interesante que gente que entienda de esto vea de que realmente hubo antropofagia, y de que incluso este reo, este caníbal, arrancó partes de su cuerpo que están exhibidas en el museo antropológico que hay acá de la policía en Jujuy, San Salvador. Están las partes y está el cuchillo con que se supone cortó, y él confiesa que cortó con ese cuchillo. Eh, en 24 horas no sé si pudo hacer un charque, pudo Sí, no, no creo. eviscerarla, No porque está creo. comprobado que la mujer fue eviscerada, Sí, sí. o sea que hubo una intención de antropofagia, una intención y un acto cometido de antropofagia. Tal cual. Entonces, yo creo que hay gente que puede analizar esos documentos, esos testimonios, esos informes que pidieron en su momento los médicos. Hubo un médico que sí habló de antropofagia, pero los otros, digamos, como esto seguramente habrá sido democrático, ha habido varios, pero sí hubo un médico, apellido Facio, me parece, o de un apellido que hasta ahora es ilustre acá en Jujuy, que en este momento no recuerdo bien, que dijo que hubo antropofagia. Y otro contestó en una forma que me pareció hiriente, irónica, que dijo, no, solamente quería probar cómo era la carne humana. Ah, es lo mismo. Entonces, todas esas expresiones Sí, que sí. figuran ahí en los documentos, a mí me llevan a pensar de que la gente que entendía de esto sí supo que hubo antropofagia, Tal cual. pero bueno, no se dio en ese momento. No, no, pues vale, más vale. Sería bueno que Son las épocas la época en que ocurrieron los acontecimientos y había otra forma de pensar, ¿no? La que hay ahora. Ahora hay mucha más libertad y sobre todo lo que es el femicidio, y eso está muy, muy en boga y es como que se está luchando, ¿no? Para que cada caso tenga su merecida justicia. Bueno, estamos casi terminando. Queremos escucharte en otro de los temas, que la verdad que bueno, son muy bueno, lindos, bueno, eh, muy lindos y bueno. muy sentidos, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, el tema de la antropofagia, que es algo que nació con el hombre y continúa. Hay Sí, clubes de antropófagos.
Entonces no era algo, una vergüenza de Jujuy, un hecho que uno debe aceptar. Ya la tarde cae roja sobre el sendero, el verdor, anunciando la tragedia a caída del sol. Dos siluetas se recortan de diferente color. Dos siluetas tan distintas, distintas de corazón. El estorbo oscuro y feo, ella bella, pura y flor. El cabizbajo, ella no sé, ya no soy, con que se acerca el tramposo con palabras de traición. Visitación, no te niegues, que nadie escucha tu no. Mocita, dame tu pecho, vamos, te doy mi pasión. No quiera usted mi virtud, no quiera usted mi dolor. Mi cuerpo tiene dueño, mi alma tiene Señor. Desaire que quema el pecho, motivo de loca acción, con un puñal en la mano y debajo del tipán. Con saña clava su punta que hiere a visitación. La sangre brota y lo mancha, oye la vino peor. Si vida sube a los cielos, el almadito bandió, mas el signo de los tiempos mira si existe perdón. Ya la tarde cae roja sobre el sendero el perdón. Ya se desnuda sin vida la que no se dio su amor, la que no se dio su amor. Gracias. Hermoso, hermoso el tema, ¿no? Y la verdad que para tomar conciencia, ¿no? Y que no haya más visitaciones civiles en nuestro país y ni en el mundo tampoco, ¿no? Porque lamentablemente son muchísimas casos peores incluso que más desgarradores que lamentablemente inscriben páginas negras en nuestra historia. Y está bueno como en tu caso que tratas de preservar su memoria a través de la música, a través de la poesía, para que no se olvide y mucha gente conozca quién fue Visitación Civil. Así que bueno, Delicia, de más está agradecerte por este momento, por lo que haces, por todo el trabajo cultural que haces, que hacemos, digamos, dentro de Mosaicos y Letras, y vos desde allá, desde Jujuy, yo desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, hermandando los pueblos y trabajando por la unión de los mismos y la paz. Así es. Bueno, te felicito por tu carácter, tu predisposición, porque sé que sos muy atento. Me comentó, bueno, mi compañera Ketty Martol, cómo la sacaste de dificultades. Y de eso se trata, de ser solidario, de ayudarnos los unos a los otros para poder salir de esto, ¿no? Porque estamos pasando graves momentos
y nos necesitamos. Y ojalá que esta conducta tuviéramos, aún no en estas épocas, sino siempre, porque hay mucho por construir. Exactamente, tal cual. Bueno, Delicia Valdés, de la provincia de Jujuy, Argentina. Un beso, un Gracias. fraternal abrazo. Gracias. Y será Beso, hasta beso siempre. para todos. Y a papacho. Y a papacho. Papacho para todos. Gracias.